buenos días. Bienvenidos al Festival Benengeli 2024, a esta nueva Semana Internacional de las Letras en Español que organiza el Instituto Cervantes a través de sus institutos en Europa, África, Asia, Oceanía y América. En esta ocasión nos encontramos en el Departamento de Humanidades y Literatura de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. La invitada del día de hoy es la escritora colombiana Diana Ospina Obando. Diana es egresada del programa de literatura de la Universidad Javeriana en Bogotá. Posteriormente realizó una maestría en Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana de México. Es también crítica de cine, docente universitaria y desde hace varios años vinculada al Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá. Diana, en su faceta como escritora, se ha decantado por el ámbito de la narrativa, tanto del cuento como de la novela, y tenemos en años recientes 3 publicaciones fundamentales de su producción narrativa, como son los libros Pasajeros en Tránsito del año 2017, el libro que publicó con la editorial Ícono. Ya en el año 2021 publica su primera novela titulada Parece que Dios ha muerto, con el sello Seis Barral. Y el año pasado Diana nos ofrece a sus lectores una segunda novela titulada Sonido Seco, también con el sello Seis Barral. Entonces le doy la bienvenida a Diana, es un gusto tenerte en este espacio, poder compartir, discutir sobre tus poéticas, narrativas, sobre los retos que has asumido tanto desde la escritura de cuentos como ya después la escritura de mayor aliento, por ponerlo en esos términos, de las 2 novelas. Y recordando que uno de los ejes de discusión justamente de este nuevo festival son los retos que escritores contemporáneos como tú, escritoras contemporáneas como tú, tienen de asumir tópicos de la tragedia que podríamos decir vienen desde la antigüedad hasta el presente, pero ahora enfrentada en tu caso a nuevas opciones narrativas, pensando también en un público contemporáneo. Recordemos que en el caso de las 2 novelas de Diana, pues hay 2 tragedias clásicas que van a estar abordadas en ellas. Por un lado, en la primera, el suicidio de la madre, el impacto que genera ese suicidio, inicialmente en la hija que tenía 14 años cuando ocurre, que será la narradora de la obra, pero es una narradora que rememora esto desde su edad madura. Y en el caso de la segunda novela, pues la tragedia es la muerte violenta del hermano mayor de la protagonista, José Antonio, el hermano mayor de Manuela, una muerte violenta que va a tener una primera versión, ¿sí? Fallece en un accidente automovilístico, y después una versión aún más compleja, si lo queremos poner en esos términos, y es que ha sido víctima de un asesinato, ¿no? Entonces quiero iniciar el diálogo, Diana, dándote la bienvenida con uno de esos umbrales en ese trabajo tan interesante que planteas en tus obras, que es un diálogo intertextual constante, ¿no? Sin que sea pesado para el lector, pero hay una cantidad de referencias, guiños muy sutiles, otros más directos, que es el uso que haces de los epígrafes. Y cuando uno inicia la lectura de tu libro, se encuentra que los 3 epígrafes que están en la primera novela, Parece que Dios hubiera muerto, es un epígrafe que tomas de Oriana Fallaci, que dice: la muerte de una madre no se puede comparar con la del hombre que amabas. Es el adelanto de tu muerte, porque es la muerte de la criatura que te concibió, que te llevó en su vientre. Te doy la palabra, Diana, para, a partir de ese umbral que nos ofreces, hoy lo usamos para esta charla, ¿cuál fue el reto de encontrar esa justa distancia narrativa para abordar la tragedia del suicidio de la figura materna? Muy contenta de poder estar aquí hablando de los libros, y me parece que haces una cantidad ya de reflexiones y aperturas muy interesantes. Efectivamente, pues no tenía tan claro que quería escribir sobre ese tema, me parecía que no era como tan fácil,
cuando empiezo a escribir, bueno, finalmente sí quiero hablar del duelo de esta adolescente. Comparto con el personaje la experiencia de la muerte, pero nunca tuve el interés ni la intención de escribir nada autobiográfico, precisamente porque la cercanía con el tema me parece que ensuciaba las cosas y que finalmente la vida me parece que es mucho más desordenada que la ficción, y que la ficción permite que uno como narrador empiece a organizar y a encontrar como ordenar la historia y los hechos. En la vida me parece que nos pasan muchas cosas de manera simultánea y que no es tan fácil que el foco se ponga donde uno quiere ponerlo. Entonces, sabiendo que en el momento en que empecé a escribir, dije, no me interesa un yo propio, quiero crear un personaje. Empecé a escribir y dije, claro, lo quiero contar desde el adolescente, porque me parece que la llegada de la muerte a esa edad marca una cosa particular y distinta. El duelo tiene fases similares, me parece a mí, a cualquier edad que uno la viva, pero en la adolescencia pues hay algo ahí que se golpea distinto, sobre todo porque uno no está pensando en la muerte, está lleno de vida, pensando en un proceso de crecimiento donde uno todavía no tiene muy claro ni quién es, y la muerte llega como a dar un peso. Sí, yo diría sobre todo eso, como días que eran gráciles y livianos se van a volver muy, muy, muy pesados. Y efectivamente además es una muerte anormal, vamos a decir, ¿no? Y cuando empecé a escribir el libro, desde ese yo adolescente, quería que fuera una voz muy adolescente, pero no me parecía creíble que ciertas cosas que uno entiende con los años, sobre todo lo relacionado con el duelo, por ejemplo, cuando uno pierde por primera vez un ser querido, la sensación de que uno no vuelve a ver a esa persona, es decir, uno la sabe racionalmente, pero es algo que solo el tiempo le permite a uno entender lo que significa no volver a ver a alguien, o sea, la dimensión de esa ausencia. Entonces no me parecía creíble que el adolescente ya fuera consciente de la herida, del tamaño de la herida. ¿Por qué no? Porque precisamente está viviendo, sigue el colegio, hay exámenes o hay vacaciones, hay otras cosas para resolver, dónde va a vivir. Y ahí fue que decía, ¿cómo lo resuelvo narrativamente? Y la resolución tiene que ser esta narradora adulta, que además que fuera madre me parecía súper importante, porque efectivamente cuando uno ha perdido, y eso es algo que con personas que comparten lo mismo, lo he hablado 1000 veces, y en charlas la gente que se me ha acercado me dice exactamente lo mismo. Si uno pierde, por ejemplo, que fue mi caso, a la madre cuando está adolescente, hay un como rebote del duelo muy fuerte cuando uno se convierte en madre a su vez. Es como sí, estás en la posición de la persona que se fue, que tiene mucho que ver con lo de Oriana Fallaci, que es como ese vínculo de la maternidad, a veces idealizado, a veces, bueno, lo que sea, no tiene que ser así para todo el mundo, pero sí hay una cosa ahí muy, muy particular. Y ser madre sí hace como que uno por lo menos conecte o vuelva a hacerse una serie de preguntas sobre ese instante compartido, que es el momento de estar, como lo dice Oriana Fallaci, al interior de ese ser, que en este caso, por ejemplo, es una ausencia ya. Y no se puede compartir la experiencia ni hacer las preguntas de cómo fue para ti, ¿no? Cuando era yo la que estaba ahí. Entonces me pareció que el recurso era ese, tenía que ser la adulta, pero la adulta tenía que poder entrar muy sutilmente solo para poder hablar de cómo ese dolor o cómo la luz también, cuando hay los momentos en que entra la luz, había atravesado los años, pero la voz tenía que sentirse muy adolescente. Hay personas incluso que no notan tanto la narradora adulta, sino que están todo el tiempo con la adolescente, y era mi intención, era que sí fuera eso, una voz muy adolescente enfrentada a esta muerte, pues que adelanto, por ejemplo, en el libro pues nunca se utiliza la palabra suicidio ni nada por el estilo, porque hay una cantidad de tabús al respecto. Entonces mi idea era, no, voy a meter al lector a una historia donde esto va a aparecer en algún momento, pero me interesa más es como el acompañamiento a
a todos estos silencios que rodean, anteriores y posteriores, que rodean la muerte, pero también que rodean estos temas tan tabús como por ejemplo el suicidio, la salud mental, ¿no? La historia además sucede en los 80, entonces todavía pues peor, o sea, ya vamos mejor, pero todavía falta mucho, me parece. Claro. Pero ahí hay un juego muy interesante en términos narrativos que planteas, Diana, es entonces encontrar esa distancia, ¿no? Para hacer verosímil la rememoración de lo que vivió esa adolescente, que ahora es esta madre, señala que tiene hijas, que tiene un recorrido vital, pero es también muy interesante, Diana, volver la mirada sobre y plantearte la pregunta cómo esa madre y esa mujer adulta logra hacer ese viaje de regreso, porque también en su tránsito de infancia a adolescencia adquirió desde mi perspectiva como lector dos escenarios fundamentales para poder hacer ese ejercicio a posteriori. Y es, por un lado, su escritura de diarios, donde sí va a consignar, por el mismo periodo en el que sucede el fallecimiento de la madre, su despertar sexual, pero también veo muy fuerte, Diana, la metáfora de lo que desde Virginia Woolf siempre hemos hablado, del cuarto propio. Y es como si fuera la inversa ese manejo de ese cuarto propio. Y es que desde muy temprana edad lo tuvo el espacio de ese apartamento cuando los padres se separan y ella queda solamente con la madre, pero la madre está con este trabajo desbordado, de ejecutivo, economista, ¿no? Y hay pasajes muy valiosos en ese sentido, creo, de que encuentra un espacio que pocas jóvenes, adolescentes pueden tener en un momento dado, y es como paradójicamente el fallecimiento de la madre la expulsara del cuarto propio, y a partir de ese momento empieza la búsqueda de otros cuartos que van a ser transitorios en un momento dado, como el cuarto que le ofrece en un momento dado la tía para alojarla. Entonces, ¿cómo es ese contrapunto también de sí, lograr la verosimilitud con la perspectiva de la mujer adulta, pero una verosimilitud que también está en función de la historia puntual del adolescente, de su bagaje vital? No, y ahorita que estás hablando de las casas, me acordé de alguien que me dijo y me pareció muy cierto, es que efectivamente hay cosas de las que uno no es tan consciente cuando está escribiendo. Pero sí, lo que dices es cierto, ella vive sola con su madre, tiene el espacio de la casa, y hay un momento en el libro en que ella dice, la muerte de la madre no fue solo perder a mi mamá, sino ser expulsada también desde mi casa, o sea, se pierde la casa, que eso no necesariamente acompaña a todos los duelos, ¿no? La pregunta de con quién voy a vivir o qué va a pasar. Y de ahí viene ese momento como sin casa, y hacia el final del libro, que hace un viaje con el papá, tienen una carpa, y alguien me decía, es muy bonito porque es como si la casa se hubiera vuelto portátil. Y es ese último espacio que es como portátil el que va a permitir además, quizás se necesita a veces para romper los silencios y para decir las cosas, como desenraizarse. Que siento que es lo que pasa un poco, o sin el poco, que es como el viaje interno de la protagonista, hay un viaje interno de la pérdida. Igual yo relato solo los 3 primeros meses más o menos, pero con esa mirada de la adulta que sabe que en esos 3 meses se están condensando y poniéndose en juego muchas cosas, y es ese viaje interno del duelo y el viaje físico también de salir de la casa, de qué significa, que el duelo trae eso también, cuando uno pierde un ser querido, toca desmontar el cuarto, guardar las cosas, encajonar, y ahí también hay como una cantidad de cosas físicas que toca hacer, o mudarse, ¿no? A veces incluyen eso. Entonces sí, siento que en este proceso a ella le acompaña la escritura. Precisamente yo en un momento pensaba cuando estaba escribiendo, cuando ya pensé, listo, la adulta tiene que estar ahí, pero la adulta ¿qué está haciendo? ¿Por qué está recordando esto, no? Me acordé de un libro, es que ahorita no me estoy acordando cuál es, que eso lo resuelve el narrador poniendo que el personaje está como en psicoanálisis.
Entonces, ¿qué está contando? Pero a mí esa no, pues no sé, cuando lo leí me pareció como artificioso. Entonces dije, no, pues tiene que ser que precisamente el convertirse en madre le da la idea de que tiene como que reconstruir esa historia y de alguna manera reconstruir esa historia también para sus hijas. Eso me pareció lógico, pero eso no... Hay personas que van a empezar a escribir en algún momento de sus vidas más adelante y ahorita yo creo que, y me parece perfecto que así sea, está más de moda como esto de escribir sobre lo que nos pasa, pero me parecía que tenía que ser más creíble si eso está construido desde antes, es decir, es una persona que siempre ha escrito diarios, sí, pero que cuando va a estar enfrentada a este proceso y va a recordar, y sobre todo en ese proceso de recordar y de ir a buscar en los diarios, se va a dar cuenta que nunca escribió sobre eso. Es como la conciencia total del silencio, es como, y eso pasa mucho, yo creo que lo hablo mucho con mis alumnos, que existe ese lugar común de los grandes escritores o los grandes artistas, son personas que han sufrido mucho, y no, como él tuvo una vida muy dura, no sé, Horacio Quiroga, es por eso que es un gran escritor, y en realidad yo casi que pienso que es, a pesar de eso, sí, es un gran escritor, porque pienso que muchas veces el dolor tiende a entumecer, a silenciar, y más bien es increíble la gente que logra a través de como transformar el dolor. Y este personaje efectivamente se va a dar cuenta que en sus diarios no hay nada, que cuando va a tratar de reconstruir qué sentía esa adolescente es casi que meterse a un sitio inexplorado en la escritura, porque se está escribiendo de otras cosas y porque tal vez es más fácil escribir sobre la vida, es decir, el amor, la mariposa en el estómago, todo esto que le está pasando, está chiquita igual, 14 años, es un despertar muy incipiente, es más fácil o más interesante escribir sobre eso que tratar de entender algo que no está entendiendo, y es las sombras oscuras que habitan a su madre, y además nadie tiene el tiempo ni piensa en explicarle nada, porque tampoco nadie quiere poner palabras ahí y porque probablemente nadie entiende tampoco qué está pasando, ¿no? Es lo que sucede cuando vemos a alguien yéndose como un túnel negro donde no queremos que se vaya y uno tampoco sabe mucho pues qué hacer ahí, y menos que decirle a alguien chiquito qué puede hacer, ¿no? Diana, uno de los vasos comunicantes que aprecio entre las dos novelas es obviamente el reto de recuperar la memoria, ¿no? Lo acabas de explicar en el caso de la protagonista de tu primera obra, pero lo podemos ver ya desde el epígrafe, uno de los epígrafes que utilizas en el caso de Sonido Seco, que es el epígrafe que tomas de la novela 5 versiones de Adriano, del escritor colombiano Mauricio Bonet, cuando apunta él en su novela: ¿no es la memoria una forma de la ficción? ¿Y no es la ficción, al fin y al cabo, una manera de darles cuerpo y textura a los recuerdos? Teniendo este preámbulo en tu segunda novela, recordémosle a los oyentes de este programa, de esta conversación que estamos teniendo el día de hoy, cómo en la segunda novela nos ubicamos ahora en ese tránsito de los años 80, los años 90 en Bogotá. Hay un atentado terrorista, la protagonista, Manuela, una joven que acaba de terminar su formación de abogada, que está empezando a trabajar. En el momento del atentado no es una víctima directa de él, pero sí tiene una consecuencia ese atentado que se convierte en un hilo conductor de toda la narración, y es que en uno de los bolsillos de su chaqueta aparece de una forma casi que inexplicable la pistola perdida de su hermano, que ha fallecido meses atrás. Estamos frente a una apuesta ahora de abordar una constelación familiar, donde vamos a tener desde unos padres oriundos de una de las ciudades más conservadoras tal vez de la sociedad colombiana, como es Popayán, unos padres que después se trasladan a Bogotá, él cumpliendo la función de político del Partido Conservador, ella como una figura femenina que se enfrenta a criar a sus hijos con una pérdida inicial, que creo que es un dato no menor, porque uno está tentado a plantearlo como una pérdida, pero es realmente la muerte del hijo mayor en el momento de alumbrarlo, ¿no? Entonces no son dos hermanos, sino 3 hermanos. Yo creo que hay un momento donde los críticos que hemos leído tu novela pensamos que son 2 hermanos, no, son 3, ¿no? Y ahí hay un impacto inicial, porque entonces ya el segundo hermano
José Antonio, casi que siente uno que parte de esa memoria que tú estás problematizando es que él empieza a cargar una memoria que corresponde a ese tío que falleció, que el fallecimiento del tío da origen a que su padre sí se pueda casar con quien después fue su madre, pero también al fallecimiento de ese niño que recién alumbrado pierde la vida y el compromiso que asume de cuidar a su hermana, ¿no? Como una segunda figura paterna en este entramado familiar. Entonces, en ese sentido, la primera inquietud que tengo, Diana, es ¿qué implica ese tránsito también como reto de escritura de pasar una memoria que está centrada en una sola voz, en el caso de la primera novela, ahora construir una novela, una memoria que tiene un carácter polifónico? Una gran dificultad. No, pues, sí, es un reto enorme. Y claro, en Parece que Dios hubiera muerto, yo siento que en los dos casos mi búsqueda siempre es de escribir de una manera, uno que trate de sentirse muy fluido. Mucha gente me dice, ay, se siente que lo escribiste de un tirón, y yo digo, no hay nada más falso, pero la sensación que quiero que se tenga es esa, que hay como un fluir, algo que circula. Utilizo mucho también, de alguna manera, en unas estructuras policíacas, pues siempre en las dos novelas hay un misterio que se va a resolver, hay pistas, etcétera, pero la idea es que el lector esté como avanzando, ojalá casi sin sentirlo. Pero para Sonido Seco yo tenía claro que sí, quería hablar de una familia. Inicialmente pensé que de Manuela y de su hermano y de este hermano, que es como un misterio, algo muy difícil de entender, pero después dije, es imposible entender esta familia sin los padres, y la primera persona se me diluyó. Parece que Dios hubiera muerto, yo empecé a escribir en tercera persona, escribí 80 páginas y dije, esto no agarra por ningún lado, y fue cuando dije, claro, es que esto tiene que ser un yo, y aquí es como a la inversa, ¿no? Empecé en primera persona, y ahí sí, en muy poquitas páginas dije, quedarme en un yo, a mí en este caso no me funciona, necesito un narrador que es un omnisciente, pero que puede entrar en la cabeza de todos los personajes, y a ratos va a estar más con la madre, a ratos va a estar más con Manuela, nunca va a estar con el hermano, porque me parecía que ese era un personaje que teníamos que estar viendo desde distintos ángulos, y que era el que justamente me iba a poder permitir articular de manera más grande el tema de la memoria, porque está por un lado lo que Manuela recuerda, lo que desconoce, porque el lector va a saber más que ella, sobre todo el lector va a conocer la vida de los padres, cosa que Manuela a la que no tuvo acceso, y por ejemplo la narradora de Parece que Dios hubiera muerto, ella intenta reconstruir quién fue esa madre que ella no conoció, y para darse cuenta que es imposible, porque cada persona tiene como retazos, una cosa es la amiga, otra cosa es la novia, otra cosa es la jefa, y hay algo ahí como que se le escapa, y aquí pienso que hay algo ahí que se mantiene, que es como la incapacidad de saberlo todo y de conocer completamente una historia. Entonces hay cosas que nosotros como lectores vamos a saber que Manuela no sabe, pero el otro gran tema que va a estar ahí es, incluso cuando sabemos cosas, ¿qué hacemos con eso que sabemos? Y por eso el epígrafe de Mauricio Bonet, ese extracto que saco de su novela, que es una gran novela, 5 versiones de Adriano, pues es eso, es como, finalmente la memoria termina siendo como un ejercicio de ordenamiento que uno hace, y donde entra también pues la ficción, de alguna manera, ¿no? Uno se cuenta una historia. Y Manuela, esa es una de las grandes discusiones que va a tener, y que va a tener junto a Lucía también, ¿no? Como, ¿qué hacemos con las verdades que sabemos, y en qué medida las verdades nos hacen bien o no nos hacen bien? Y en qué medida, si yo articulo la ficción o si yo modifico un poco esa verdad, quizás puede ser incluso mejor, ¿no? Es una tremenda discusión, sí, claro. No, pero me parecía que muchas veces, y que aquí había momentos en donde los personajes están como abocados a lo que es la verdad, a lo que quieren que los demás vean, a lo que guardan, a lo que los silencios, a la manera como uno rellena silencios, a la historia que uno se cuenta, por ejemplo, de quién es mi papá, pero en realidad uno no conoce al papá o a la mamá antes de ser eso, antes de ocupar, digamos, ese rol familiar. Entonces, nada, aquí me parecía clave ese omnisciente, y además
lo otro que quería hacer era poder ir atrás y devolverme al presente de manera muy fluida, que siempre estuviéramos en ese presente siguiendo a Manuela, que está tratando de resolver ese enigma, pero que pudiéramos estar yendo a ese pasado a entender, como me repito, más que ella misma, ¿no? Como que uno diga, bueno, ese hermano parece ser el favorito de la mamá, pero ¿por qué será? Y entonces está todo lo que tú estás diciendo, bueno, es que hay una cantidad de duelos ahí también, de espacios que ocupa ese hermano, pero que no sea yo la que lo diga, sino que el lector pueda como hacer sus propias interpretaciones sobre esa familia, como nosotros mismos hacemos interpretaciones sobre nuestra propia familia, ¿no? Sí. Pero agregas además otro componente, Diana, que es un contrapunto muy valioso y muy bello en términos también poéticos, que son los 5 sueños que aparecen a lo largo de la trama, ¿no? 5 sueños que son profundamente ambiguos también para el lector, porque están siempre oscilando son sueños que aluden al pasado o son sueños que están presagiando el futuro, ¿no? Hay esa doble tensión. ¿Cómo fue el uso de ese recurso de los sueños, que además va acompañado de una apuesta gráfica significativa de 5 fotografías que van acompañando cuando aparecen estos sueños? Que también son fotografías intencionalmente escogidas, como que sean muy evocadoras, pero no son ilustraciones de lo que estamos viendo. No, es otra forma de narrar. Es otra forma de narrar, que es lo que, empezando por la fotografía, para mí era la sensación que tiene uno cuando ve los álbumes familiares viejos, y a veces ve fotos como una fachada, una maceta, una silla, y uno ni siquiera entiende por qué tomaron esa foto, o una persona incluso, pero entonces ya no hay nadie en la familia que sepa quién es esa persona que está ahí o por qué esa fachada es significativa, y se vuelven unas fotos cargadas de una cantidad de historias, pero que uno desconoce o que uno puede incluso imaginarse. Entonces, esa idea de las imágenes me parecía importante, y los sueños sí eran como mostrar facetas de los personajes que yo misma no iba a poder narrar, ¿no? Como los mundos interiores, el inconsciente más profundo de esos personajes. Hay en particular uno, por ejemplo, que es un exnovio, el primer novio de Manuela, que es un personaje que creo que los lectores pues no quieren mucho, es un personaje que puede sentirse agresivo o violento o que uno no entiende mucho, e incluir un sueño de él me parecía clave, es como para darle otra dimensión a ese personaje, o sea, que los victimarios también a veces, o sea, tienen otros universos, pero como los sueños, como cuando le dice uno a alguien, ¿qué querrá decir que anoche soñé que yo era? Sobre todo que en los sueños a mí me gusta que los tiempos, pues o a mí me pasa mucho que sueño y digo, creo que está en mi casa, pero no era mi casa porque había mar, y como que hay unos espacios muy extraños, y a veces hay pasado y presente, como que uno es como chiquito y grande a la vez, hay unas mezclas muy extrañas, y cuando uno le dice a alguien qué querrá decir, pues uno puede durar horas analizando. Entonces, para mí, pues tienen un sentido, o sea, la manera como los construí, para mí tienen un sentido en cómo yo concebí o cómo yo imagino ese mundo interno de los personajes, pero pues me gustaba la sensación de que fueran como claves. Yo creo que hay personas que los pasan rápido, o hay personas que se quedan un rato ahí pensando en lo que eso sugiere y en qué dimensión, ya sea del padre, de la madre, de Lucía, de Manuela y de ese primer novio, como que cosas revelan, ¿no? Que no estoy pudiendo, o hablo de mí como escritora, que yo no estoy pudiendo quizás cernir del todo desde mi narrador más racional y organizado. Sí, pero es también interesante porque es plantear, Diana, un orden en paralelo. No, si vamos a ese concepto de constelación familiar, que supuestamente hay unos órdenes que se deben mantener, generacionales, ¿no? Es como si los sueños también brindaran, frente a ese orden que ha colapsado, en el caso de esta familia, ha saltado por los aires, aquí se establece también esa posibilidad de un orden en paralelo, que está sustituyendo a aquel que ha colapsado desde el narrador omnisciente, que se va focalizando en distintos personajes. Y esto lo asocio también a la función, Diana, que cumplen tanto en la primera novela, pero en esta segunda de una manera muy significativa, lo que podríamos denominar una poética del viaje.
¿no? Donde el viaje cobra un sentido de momento de epifanía. Tarde o temprano, ese viaje, en el caso de parece que Dios hubiera muerto, de la hija que ya ha perdido a su madre, reencuentra a su padre y se van al Tayrona, creo que allí tiene lugar esa primera epifanía fuerte del duelo que está viviendo esta joven cuando ve fallecer a este otro muchacho que está en una excursión del colegio en una de estas playas del Tayrona, pero en el caso de Manuela, pues es este viaje que realiza con su amiga Lucía, que va a la hacienda que inicialmente tenían en el altiplano cundiboyacense y después ya ese irse hacia los llanos, pero cada vez a un llano más adentro, no se limitan a las afueras de Villavicencio, sino van casi que en un descenso a los infiernos en cuanto a lo que se va a revelar en ese viaje. Y relaciono esto justamente con el título, Diana, de tu colección de cuentos, Pasajeros en Tránsito, porque es esa tensión de también percibir a las voces narrativas de tus dos novelas, a los personajes que están aludiendo a esas voces narrativas, como si estuvieran en un continuo movimiento, y casi que podríamos ir entonces a toda la discusión de las heterotopías, finalmente dónde se está construyendo la identidad de estos personajes, ¿no? En el movimiento, en el desplazamiento, en una resignificación del desplazamiento, y si en cierto punto generacionalmente tu escritura, si lo miramos en contrapunto con las escritoras, los escritores contemporáneos, a ti es como si hubiera esa búsqueda en la narrativa colombiana contemporánea de un viaje que revele una epifanía que permita, así sea fugazmente, tener un asidero, tener un momento de identificación fuerte en términos de la construcción de una identidad narrativa. Sí, pensando, se me ocurren muchas ideas con todo lo que dices, pero efectivamente en ese Pasajeros en Tránsito, el libro de cuentos, no hay ningún cuento que se llame así, o sea, el título no sale en ningún cuento, no es una frase al interior de un cuento, sino que cuando estaba organizando los cuentos, lo que escribí durante mucho tiempo fueron cuentos, y han aparecido algunos en antologías sueltos, pero nunca había tenido pues la opción de reunirlos en un solo libro, y cuando estaba escogiendo qué cuentos podían hacer parte de esa colección, pues quería que de alguna manera dialogaran entre sí, que hubiera una especie de unidad. Y pues en principio pues no la hay un cuento de unos hombres en México, hay un cuento de alguien que está en Nueva York, hay un cuento de un hombre que va por la séptima de un edificio abandonado, o sea, son aparentemente muy distintos entre sí, pero cuando ya empecé a hacer como mi selección dije, todos tienen en común tener personajes que están como al borde de pasar a algo. Hay una canción que es de donde siento yo que me inspiro en el título de Charly García, que me gusta mucho, que es Pasajera en Tránsito, que era una canción que yo me sabía y cantaba, etcétera, pero creo que nunca había entendido o no me había puesto a pensar tanto en lo que significaba ser una pasajera en tránsito, hasta que algún día en algún aeropuerto, haciendo tránsito literal, de un sitio, de un vuelo a otro, pensé como en ese no lugar del tránsito, como no estoy ya en un sitio, voy hacia otro, pero todavía no he llegado. Y que hay muchos momentos en la vida, claro, los viajes son un ejemplo evidente de eso, estoy saliendo de un sitio, voy hacia el otro, y está el camino, que es pues finalmente lo que desarrollan los road movies, es la base de ese género, cómo me va a transformar ese trayecto y si la persona que va a llegar es igual a la que partió. Pero me gusta también, siento que eso está de alguna manera en la canción de Charly, es que a veces estamos en tránsitos mentales, no necesariamente son físicos. Y puede que yo me esté desplazando, pero sobre todo lo importante es que haya un tránsito mental. Hay algo que cambia en mi manera de percibir las cosas, por la razón que sea, y eso estoy en ese momento en que me estoy convirtiendo en algo que todavía no está tan definido. Eso sin duda está en todos los cuentos, en algunos porque los personajes se enfrentan a algo que los obliga, en otros no, en otros es más sutil y a veces siento que son cosas más sutiles, pero siempre hay como una ruptura en sus cotidianidades. Y en los dos casos pues claramente está. En la muerte de la madre pues obvio rompe completamente la vida cotidiana que estás viviendo y la va a modificar para siempre, y en Sonido Seco
el arranque, las 2 primeras páginas, que es la bomba, y que además es, pues en Bogotá no era extraño que en los 90 estallaran bombas, pero que de verdad es como esa sensación de explosión, y que en ese estallido pues está ese hombre que se choca contra ella, que le deja esta pistola en el bolsillo, y como que frente a una irrupción tan violenta, ¿cómo puedo quedarme igual? Y va a iniciar pues el proceso de cambio. Y tal vez porque me encanta viajar, como que sí me gusta mucho sacar a los personajes de viaje, sobre todo en un país como Colombia, que en 1 hora, en 2 horas ya no son los mismos olores, todo ha cambiado, la vegetación cambió, el clima cambió, etcétera, y todo se percibe distinto. Que son viajes además que tienen un componente fascinante, y es que involucran al lector, ¿no? Uno como lector también empieza a viajar, empieza a tener epifanías, pero son viajes no solamente de un desplazamiento, como lo indicabas ahorita, Diana, físico, geográfico, sino también los viajes al interior de sí mismo, ¿no? Y no puedo dejar pasar la ocasión de, obviamente, indagar contigo sobre la relación que planteas desde el título de tu primera novela, Parece que Dios hubiera muerto, con la obra 4 años a bordo de mí mismo, de Eduardo Zalamea. ¿Cuál ha sido ese diálogo tuyo con la tradición narrativa colombiana? Y de una voz pues hipercanónica, como es esa voz de esa novela de Eduardo Zalamea. No, pues esa novela es una novela de un viaje, y es una novela de un viaje a La Guajira, y efectivamente en Sonido Seco también hay un personaje que va a viajar a La Guajira. Bueno, ese es una novela, me parece a mí, de eso justamente lo que estamos hablando, de cómo nos transforma un viaje, que en el caso de Colombia, y pues siento que Colombia además es un país que muchas veces, por lo menos Bogotá, que es la capital, y somos muy centralistas, nuestros medios de comunicación son muy centralistas, y hay como un país fuera de las montañas, ¿no? Bogotá, que está en plenos Andes, muy arriba, como que desde aquí no intuimos, y siento que cuando salimos de la montaña, pues es mi caso por haber crecido acá, como que nos enfrentamos a un país que es nuestro país, pero que también es como, pues eso, que nos revela otras cosas. Por ejemplo, en el caso de la violencia, pensando en Sonido Seco, pensando en Eduardo Zalamea, pensando en Tomás González también, en su novela que sucede en el mar, sobre la costa, sobre el Pacífico, pues sería antioqueño. Sí. Primero estaba el mar. Bueno, Álvaro Mutis, habíamos estado hablando de Álvaro Mutis justo antes de empezar el programa, que también es este escritor que tiene a Macrol el Gaviero, pues que está en movimiento permanente. O sea, siento que en Colombia tenemos varias novelas que abordan el tema del viaje, y que abordan sobre todo como un país que a veces parece inasible, como esa sensación, porque apenas uno baja de la montaña, por ejemplo en este caso, como que pierdes unos códigos, porque cada región tiene sus códigos, y porque sí tenemos una violencia por ahí que atraviesa, que tiene unos códigos particulares y que no siempre sabemos leer o interpretar. En el caso de Sonido Seco, recuerdo hay un momento en que el personaje, Manuela, está viajando con su novio, y que llegan a un pueblo que estuvo tomado unos días antes por la guerrilla, y que le están diciendo, ¿usted qué hace aquí? Porque es eso, porque como que uno en Colombia le puede pasar que está uno en un sitio donde no debería estar, y la gente es la que le va a decir, ay, ¿usted qué hace aquí? Váyase por favor. Y uno en realidad iba ahí con su carpa, y todavía hay unos impactos de bala recientes que están por ahí, y es una violencia que uno conoce muy bien, la que tiene cerca, pero que apenas bajas un poco como que se diluye. Y en la narrativa, creo, colombiana contemporánea, no necesariamente, y me incluyo, estamos hablando todos del conflicto, ni pienso que sea obligación, para nada, pero sí siento que muchos, pienso por ejemplo en María Antonia León con el oráculo térmico, por citarla a ella, que publicó recientemente, pues a pesar de que aparentemente estemos hablando de temas distintos, hay una cosa, hay una vibración, hay algo ahí de la violencia que está, sí, como digo yo con Sonido Seco, es un telón de fondo
que se percibe. Un telón de fondo en el caso de esta producción ficcional, ¿no? Tu escritura, esta colección de relatos, estas dos novelas, pero quisiera también abordar contigo, Diana, esa otra producción que abiertamente ha abordado la problemática de narrar para el país la tragedia de la violencia política que hemos vivido desde mediados del siglo XX hasta la fecha, a través de, por ejemplo, tu participación con el proyecto Mi Aldea, con el proyecto de participar en las novelas gráficas que surgen como resultado de los informes de la Comisión de la Verdad. ¿Cuál es ese reto también como creadora, como pedagoga, mirar la creación de este tipo de contenido que tiene obviamente un carácter ficcional por un lado, pero tiene también el reto de a través de la ficción dar cuenta de este devenir trágico, si podemos decirlo menos, de nuestra sociedad colombiana durante los últimos 70 años? Ese ha sido un trabajo que he desarrollado sobre todo con una agencia de pedagogía que se llama Clicarte, con los que empecé a colaborar a partir del 2015 y, para hacerlo muy corto, muy rápido, descubrimos que las historias eran una manera de poder narrar o de poder acercar a jóvenes, a estudiantes de distintas edades. Hay un vacío muy grande en el país de materiales didácticos y educativos que puedan utilizar profesores en zonas rurales, o sea, en todo el territorio nacional. A veces los profesores se ven un poco a gatas de conseguir material que puedan utilizar y que les dé una mano para tratar distintas cosas. Y además hay zonas del país donde ciertos temas son complicados. Creo que en realidad todo el país, porque el problema es que tantos años de conflicto hacen que ciertas palabras, si yo digo guerrillero, pues cada persona, dependiendo de donde esté, pues de una ya llena su cabeza de una cantidad de cosas. Y eso hace que es muy difícil a veces tener diálogos o discusiones que no sean peleas sobre ciertos temas, o que tratar ciertos temas no sea como tocar como casi que zonas minadas. Y descubrimos ahí que la ficción podía funcionar. La ficción ahí se articula de dos maneras. Por un lado, he trabajado a través de fábulas, y por ejemplo con animales, etcétera, animales obviamente, exacto, humanizados, es el caso de La Aldea, que permitió que tocáramos temas, o que son historias que permiten tocar temas que pueden ir desde el nepotismo o cosas que nos afectan en la vida cotidiana, la corrupción, pero no con personajes blancos y negros, ni villanos, sino cosas que me parecen a mí más cercanas a la realidad, donde la gente no es ni tan blanca ni tan negra, sino que hay muchos tonos de grises. Y en el caso de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, el reto era, pues ellos decían, ¿cómo hacemos para que de estos encuentros, que de lo que ellos sacan como material final, que son textos muy, muy extensos, se pueda hablar en los colegios? Y una manera era la realización de novelas gráficas. Pero entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, de violencia sexual, que es un tema enorme y que la comisión hizo un trabajo juiciosísimo de recolectar distintas maneras, por ejemplo en este caso en el que la violencia sexual hizo parte del conflicto, pues el reto es cómo vamos a hablar de esto, y una manera que se vio muy efectiva, y ahí yo siento que cuando hago ese trabajo, sobre todo no soy yo pensando, o sea, mi gran lección siempre con todo este trabajo que he hecho junto a Clicarte ha sido, yo no tengo la imaginación. Todo lo que yo me imagine, por ejemplo, sobre cómo se vivió el conflicto, la violencia sexual en el conflicto armado, apenas estuve en el segundo encuentro con víctimas, yo ya sabía que yo no lo había nunca ni dimensionado, ni entendido, ni nada, y que supera cualquier cosa que a uno se le ocurra. Y que la única manera que yo tenía para comunicar esto es cómo esas cosas que me parecen a mí tan, voy a decir, llamativas, o como ponerme en el lugar de ese lector que dice, no me imagino qué se vivió, cómo se sintió. Yo lo que voy a hacer es crear una historia, no digo que sea ficticia porque viene y parte de testimonios reales, pero articularla de tal manera donde no se trata de apabullar
al que lo lea como mira esta cosa tan horrible, porque las víctimas la idea no nos sirve generar como una cosa de oh, qué horror, sino más bien de alguna manera entender el alcance que tuvo, por ejemplo, la violencia sexual o la afectación al personal médico durante el conflicto, o cómo se afectaron las universidades, en fin, a través de uno o varios personajes, y que esa historia recoja todas esas voces que yo escuché. De alguna manera es como, hablando de tragedia, es como si fuera, para mí la experiencia fue como si tuviera acceso al coro griego, justamente, es esta polifonía, claro. Pero cómo esta polifonía la trato de volver una o dos voces, algo que con que el lector se pueda acercar, sentir empatía y sobre todo que le permita, más allá de solo conmoverlo, que le genere como también una reflexión y una comprensión de lo que ha sido nuestro conflicto, que es a veces tan difícil de entender, y los mecanismos que los distintos actores armados utilizaron. Por ejemplo, en el caso de la violencia sexual, todos los actores armados, los legales y los ilegales, lo utilizaron con unos fines específicos, ¿no? Que es lo que a uno se le pierde entre tantas noticias e informaciones. Entonces, efectivamente, las historias es una manera, como lo decía al comienzo, de ordenar. De ordenar. Desde la ficción uno ordena un poquito la realidad. Bueno, Diana, ha sido un gusto inmenso poder compartir el día de hoy contigo, ver este conjunto de trabajo creativo que va desde la escritura, pongámoslo en esos términos, desde una tradición clásica de novelas, colecciones de cuentos, con todos los retos que nos fuiste indicando, pero que a su vez va acompañado y seguramente entremezclado totalmente con esa otra faceta de tu trabajo, también como creadora, también como pedagoga que has sido. Invito a aquellos espectadores de este encuentro que aún no hayan leído la obra de Diana, acceder a ella. Recordemos los títulos: son Pasajeros en Tránsito, su colección de cuentos, sus dos novelas, Pareciera que Dios hubiera muerto, y Sonido Seco. También todo el otro trabajo que ha hecho Diana y la producción se puede conseguir a través de las plataformas de la Comisión de la Verdad, del proyecto de la aldea. También tenemos esa posibilidad y obviamente, Diana, quedamos a la expectativa de seguir leyéndote con tus futuras publicaciones. No, pues muchas gracias, Mario, por esta invitación y por esta conversación y este espacio de intercambio.